Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es el abdomen agudo de causa vascular. Ustedes saben que cuando tenemos un abdomen agudo, un paciente que llega a la guardia con un cuadro abdominal agudo, lo primero que tenemos que hacer es decidir si es un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, algunos abdómenes agudos, es decir, el dolor abdominal agudo que hace que un paciente tenga un cuadro abdominal importante agudo, lo tenemos que rápidamente clasificar en un tratamiento médico o en aquellos que requieren un tratamiento quirúrgico. Y acá tenemos abdomen agudo vascular, que es una de las causas de abdomen agudo. Dentro de lo que es el abdomen agudo vascular, tenemos distintos tipos de problemas con los vasos del abdomen. Uno es la aneurisma de aorta abdominal, que por lo general se da en pacientes masculinos mayores de 60 años de edad. Suelen ser pacientes panvasculares, es decir, pacientes que tienen muchos factores de riesgo cardiovascular, fumadores, obesos o con otros factores, con hipertensión, o bien con enfermedades de colágeno, como puede ser Marfan, Ehlers-Danlos, u otras enfermedades, pericondritis recidivante, pseudoxantoma elástico, son otro tipo de enfermedad. La etiología es desconocida, no sabemos por qué se produce este aneurisma. Lo que vamos a ver es que puede tener una forma sacular o una forma fusiforme. Por lo general, si es debajo de las arterias renales, tiene mejor resolución. Y lo que muchas veces se ve es en la tomografía, es que la aorta ha aumentado considerablemente su calibre, su ancho. El ancho normal de la aorta son 3 centímetros. Ya cuando tiene 5 centímetros o más, lo que tenemos que hacer es una tomografía de seguimiento cada 6 meses para ver qué conducta vamos a tomar. Cuando es mayor a 5 centímetros, por lo general lo que se aconseja es la cirugía, donde se va a poner un stent, esto se hace por hemodinamia. Hay stent que son para aorta abdominal. Esto es para evitar que los aneurismas se rompan, que es una de las complicaciones que puede tener, o se disequen, se haga una disección. En la clínica, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, suele ser un hallazgo. Y hay una minoría que pueden llegar a tener síntomas como molestias o sensación pulsátil, más en el flanco izquierdo que en otro lado, justamente porque la aorta baja hacia la izquierda, ¿sí? Hay un síndrome que se llama síndrome de Leriche, que afecta la irrigación peniana causando impotencia y ausencia de pulsos en los miembros inferiores. Esto es porque en el aneurisma, donde esa dilatación sacular se roba mucho flujo de irrigación y la irrigación disminuye mucho en todo lo que son las ramas de las arterias ilíacas. También puede causar, justamente por esta falta de irrigación, claudicación de la marcha, porque vamos a tener una perfusión muy disminuida en los miembros inferiores. Acá tenemos los distintos tipos de aneurisma que podemos encontrar. Vemos el vaso normal, el aneurisma verdadero o saxiforme o sacular, y el aneurisma verdadero de forma fusiforme. A veces puede pasar que veamos un hematoma, y eso no es un aneurisma, o que haya una disección de aorta, que es muy grave y que es una urgencia, que tampoco es un aneurisma, pero los aneurismas pueden hacer una disección como complicación. Diagnóstico lo hacemos con la ecografía. Con la ecografía vamos a poder medir el ancho de la arteria aorta. Y acá, bueno, un poquito lo que hablábamos antes, las complicaciones. La ruptura y hemorragia masiva hacia el peritoneo y retroperitoneo, la fisura de la aorta y el hematoma periaórtico con dolor abdominal, predominantemente a flanco izquierdo, y un descenso importante del hematocrito. Trombos que embolizan hacia áreas distales y hacia los miembros inferiores, cristales de colesterol que embolizan hacia los dedos del pie causando una acrocianosis importante, inflamación periaórtica con fibrosis periaórtica intensa, fístula con otros órganos, ¿sí? Se puede fistulizar hacia otros órganos, hacia el duodeno, el estómago, el colon,
puede dar hemorragias, por lo general son hemorragias graves y que ocurren en dos tiempos, y se puede fistulizar también hacia otros vasos, abrirse hacia una vena, hacer una fístula aortocava o aortorrenal. El tratamiento es colocar un stent por vía hemodinámica o por cirugía a cielo abierto. La colitis isquémica es otra de las causas de abdomen agudo de tipo vascular. Se ve en pacientes añosos mayores de 75 años. Por lo general también son pacientes panvasculares con enfermedad coronaria y riesgo cardiovascular elevado, pacientes que pueden tener hipertensión, diabetes, que hayan sufrido ACV, que tengan obesidad y que tengan hábito tabáquico. Normalmente la ubicación es preferentemente en lo que es el ángulo esplénico del colon. Hay una isquemia en la arcada de Riolano, recuerden que era la arteria mesentérica superior e inferior que formaba la arcada, y la clínica se presenta o el paciente con un dolor isquémico importante en el hipocondrio izquierdo y proctorragia. La isquemia del colon puede ser con gangrena y necrosis, y entonces vamos a tener un cuadro mucho más complicado porque todo eso causa perforación y hace una peritonitis. Lo que es diagnóstico y tratamiento va a tener que ver con la etapa en que nosotros agarramos a este paciente, si ya se perforó o no se perforó. Cuando es un cuadro agudo sin perforación, podemos hacer rectosigmoideoscopía y ver la mucosa del colon muy inflamada y friable, se rompe fácilmente. Cuando no hay perforación, no se hace nada, esto cura con fibrosis. Y posteriormente, las fibrosis en general suelen causar estenosis y ahí se puede hacer un poquito, una cirugía mínima que es para liberar un poco esa estenosis. Cuando ya pasa un mes, ahí se puede hacer colon por enema con doble contraste y se ven las indentaciones de la fibrosis que quedan como huellas de dedos en la pared del colon. Si es un abdomen agudo con perforación por colitis isquémica, hay que hacer cirugía urgente y una buena cobertura antibiótica por el tema de la peritonitis. Recuerden que las peritonitis siempre son urgencias y siempre requieren, por supuesto, antibióticos, además de la cirugía. Luego tenemos la isquemia mesentérica aguda de la arteria mesentérica superior. Esta es una arteria que irriga el intestino delgado, el colon derecho, el colon transverso y el ciego. Produce un cuadro muy grave. Cuando hay isquemia se produce gangrena, necrosis, perforación, peritonitis. Realmente es un cuadro complicado. Y las causas de esta isquemia pueden ser por émbolos, que esos émbolos pueden provenir de cualquier lado. Pueden ser por una fibrilación auricular, por un infarto agudo de miocardio, una miocardiopatía dilatada, sobre todo en pacientes chagásicos, o vegetaciones de endocarditis que embolizaron. Y también tenemos trombos por disminución de la volemia, por el shock cardiogénico o hipovolémico. Cuando hay paro cardíaco e hipoflujo, esto lleva a la necrosis del intestino delgado. Puede haber también vasculitis o diátesis trombóticas, que son enfermedades que cursan justamente con hipercoagulación. O trombosis venosas. Las trombosis venosas ya son más raras porque por lo general suelen dar afectación en la arteria pulmonar. El tratamiento, por supuesto, depende del momento. Si todavía no tengo necrosis, puedo hacer una arteriografía para ver la obstrucción arterial o venosa. Si hay obstrucción venosa, le podemos dar trombolíticos y podemos hacer un bypass o cirugía para remover los trombos. Y después de la necrosis, ya el paciente no va a tener dolor porque está todo necrosado, pero hay un problema que es la putrefacción que empieza a ocurrir y toda la proliferación de gérmenes. Entonces se hace una sepsis y el paciente se pone séptico rápidamente. Por lo general, el foco no queda muy claro y va a trasplante intestinal. Los pacientes jóvenes se puede resecar la parte de intestino que está necrótico o necrotizado, dar una muy buena cobertura de antibióticos y por supuesto remover el líquido peritoneal. Se da alimentación parenteral de por vida hasta que se pueda hacer un trasplante intestinal en segundo tiempo. Tenemos también la isquemia mesentérica crónica. Esto es lo que se conoce como angor mesentérico.
El ángulo mesentérico lo vamos a ver en personas mayores de 50 años. Es más frecuente en mujeres, también panvasculares con factores de riesgo cardiovascular. Las causas suelen ser por ateroma, placa de ateroma en la arteria mesentérica superior. Ustedes saben que la placa de ateroma se forma por el exceso de colesterol, al igual que ocurre en las coronarias. Y en la clínica vamos a tener un dolor isquémico muy intenso, principalmente postprandial. Eso es lo que se llama ángulo mesentérico. Esto se debe a que cuando nosotros comemos, en general, aumenta la irrigación en el abdomen. Ahora, estas crisis son muy dolorosas, muy intensas, se dan después de comer y generan lo que se llama citofobia, que es la fobia hacia los alimentos, ¿no? Entonces la persona, el paciente trata de no comer para evitar el dolor. Diagnósticos con arteriografía de la arteria mesentérica superior para poder detectar dónde está la oclusión y las placas de ateroma. La colocación de stent o cirugía de bypass es lo que va a resolver la oclusión intestinal y eso se hace por hemodinamia o por vía quirúrgica. Y estas son algunas otras patologías vasculares, abdominales, como la oclusión del tronco celíaco, puede ser por compresión del tronco celíaco a la salida de la aorta, por el ligamento arcuato, y se diagnostica con angiografía de tronco celíaco para ver la zona de la oclusión y el tratamiento es justamente la cirugía para liberar el ligamento arcuato. También podemos tener dilataciones aneurismáticas en los vasos intestinales, ¿sí? No solamente en la aorta, sino también en la arteria esplénica y en la hepática. Son bastante raros, cuadros de difícil diagnóstico. Por lo general se diagnostican cuando se rompe el aneurisma y el paciente hace un sangrado. En la cirugía, que es de urgencia, se va a ver el aneurisma roto en la arteria hepática o en la arteria esplénica y se resuelve, por supuesto, con la resección de esa porción del vaso y lo que se pueda reconstruir. Bien, recordemos hacer un pequeño repasito para recordar qué es lo que vimos. Aneurisma de aorta abdominal, vamos a ver como una masa que late por encima del ombligo, muchas veces de 8 a 10 centímetros de ancho, son comunes en pacientes mayores de 60 años que tengan muchos factores de riesgo cardiovascular, es decir, tabaquistas, mal control de hipertensión. Suele presentarse como un dolor abdominal súbito, pero hay muchos que son asintomáticos. También pueden tener dolor en la zona dorsal baja, siempre a predominio del lado izquierdo, cintura, síncope, déficit neurológico, sobre todo en miembros inferiores por la hipoperfusión de los miembros. Si se rompe el aneurisma, vamos a tener una hipotensión por descenso del volumen minuto, muy importante. Y los signos que podemos encontrar son esa masa pulsátil, asimetría de pulsos, en este caso suele ser por disección de aorta, signos de isquemia distal en las arterias ilíacas y los dedos de los pies, o dolor abdominal súbito en pacientes mayores que tengan ya antecedentes de enfermedad vascular. En la tomografía o en la resonancia lo que vemos son las aortas, la arteria aorta con los aneurismas mayores a 5 centímetros, que por lo general nacen por debajo de las arterias renales. Da mucho compromiso en las arterias ilíacas. La isquemia mesentérica aguda tiene alta mortalidad, más o menos un 50-75%. Hay dolor abdominal, distensión, isquemia mesentérica con arteriosclerosis en otros lechos vasculares y se puede complicar con embolias, necrosis y perforación. Hay que hacer cirugía urgente y dar antibióticos. Recuerden que causa una peritonitis muy grave. El ángulo mesentérico era este dolor postprandial, que es bastante intenso y agudo, y que no guarda relación con el examen físico. Uno ve al paciente y el paciente no está tan mal, pero se queja de una manera tremenda. La arteria mesentérica superior va a causar mucho hipoflujo principalmente, recuerden que es periumbilical, y vamos a tener un paciente con distensión, pero que no tiene ruidos hidroaéreos. Va a tener una facies tóxica, que es una facies más bien grisácea o verdosa, y un cólico súbito. Son pacientes que también tienen muchas veces antecedentes de trombosis o de fibrilación auricular o de infarto agudo de miocardio.
Tratamiento general, cirugía para resección y arteriografía para desobstruir la arteria mesentérica. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.